Pasaron unas semanas y todo el pueblo andaba en calma, y yo regresé a mi ciudad. Con el caso ya resuelto pude volver a mi hogar al lado de mi esposa Cristina, a quien tanto extrañaba, sin esperar lo que ocurriría después. Cuando decidí ser parte de la policía de investigaciones, sabía que sería testigo de las peores atrocidades del ser humano. Pero les aseguro que nadie podía estar preparado para ser testigo del caso que les voy a relatar. Llevaba un año en servicio, y gracias a mi eficiencia y perspicacia, pronto me ascendieron y me trasladaron a un pequeño pueblo apartado de la ciudad. Estaría a cargo de un gran misterio que envolvía dicha localidad. En aquel lugar todos eran muy apegados a lo que decían las Sagradas Escrituras. Es por eso que las mujeres no estaban de acuerdo con los planes de control de natalidad, teniendo cuanto hijo le brindara su fertilidad. Y bueno, como era de esperarse, cada familia contaba con un gran número de niños. Pero desde hacía un tiempo, los bebés recién nacidos estaban desapareciendo. Algunos en el hospital del pueblo, otros en sus cunas, en sus hogares. Todo era un gran misterio, puesto quién o quiénes eran los responsables no dejaban ninguna pista al momento de llevárselos. Cuando comencé mi investigación, ya habían desaparecido más de 30 bebés en menos de 6 meses. Comencé a interrogar a la gente, pero decían no saber nada, y los pocos que se atrevían a hablar decían que la responsable era la bruja del bosque. Sinceramente confieso que yo no creí en ninguna de aquellas supersticiones, por lo que no tomé en cuenta dichas afirmaciones. Pasaron un par de meses y los bebés seguían desapareciendo sin rastro. La situación ya me tenía bastante presionado, puesto que mis superiores me exigían respuestas, pero yo en todo ese tiempo no había logrado encontrar ni una sola pista. Dejando de lado mi pensamiento lógico y dejándome llevar por la desesperación de encontrar respuestas, fui a interrogar a aquella mujer quien supuestamente era una bruja. Caminé por un estrecho sendero que llevaba al bosque hasta llegar a la orilla del río que pasaba por aquel lugar. Enfrente de la casa de aquella mujer, a distancia, pude notar ciertos bultos pequeños que flotaban. Me acerqué con rapidez para que la corriente no se los llevara y me lancé al agua. Logré sacar 2 cuerpos de los bebés flotantes. Con mucho pesar, los dejé en la orilla. Ya no tenía dudas. Aquella anciana de la cabaña debía ser la responsable. La gente del pueblo decía que era una bruja que chupaba la sangre de los bebés para absorber sus vidas. Y bueno, viendo aquellos pequeños cuerpos que su piel estaba pegada a los huesos, pensé en que tal vez aquella teoría no estaba tan errada. A esas alturas, el número de niños desaparecidos ascendían a 42, por lo que no perdí el tiempo en hacer la acusación para comenzar el juicio en contra de aquella despiadada mujer. En poco tiempo se realizó el juicio, y ella no emitía palabras para defenderse. Escuchaba los ataques e insultos del pueblo y solo se permitía llorar desconsoladamente. No puedo negar que sus ojos me conmovían, pero al recordar a los bebés muertos en mis brazos al sacarlos del río, mi ira regresaba con más fuerza en contra de ella. La multitud pedía pena de muerte para ella, siendo muy probable que se la otorgaran, pero esta no alcanzó a llegar al último juicio, en donde se dictaría su sentencia final. La desesperación por sentir la ira del pueblo llevó a aquella mujer a romperse las venas a mordiscos. Cuando la encontraron, estaba desangrada en su celda, con pedazos de su propia carne y piel en su boca y garganta, y en la pared, escrito con su propia sangre: «Soy inocente, pero volveré para cometer el crimen por el cual se me acusó». La gente del pueblo estaba muy conforme con lo ocurrido, aunque para ellos aquella mujer debía seguir pagando después de su muerte, por lo que con la autorización del cura del pueblo, decidieron que no se le daría sepultura en el cementerio, puesto que decían que un demonio como ella no era digna de ser enterrada en su suelo sagrado. De esa manera quemaron su cuerpo hasta reducirlo en cenizas, las cuales mezclaron con la comida que les daban a los cerdos, para que así no quedara ningún rastro de aquella supuesta bruja. Pasaron unas semanas y todo el pueblo andaba en calma, y yo regresé a mi ciudad. Con el caso ya resuelto pude volver a mi hogar al lado de mi esposa Cristina, a quien tanto extrañaba, sin esperar
lo que ocurriría después. A la segunda noche se me presentó aquella anciana en mis sueños. La veía llorando tal cual en el juicio, provocándome gran tristeza. Esto hacía que me levantara cada mañana llorando inexplicablemente. Cristina, mi esposa, estaba preocupada por mi comportamiento, por lo que me llevó a unas terapias psicológicas, pero nada de esto servía. Solo me daban por respuesta que era el estrés por estar a cargo de un caso tan fuerte como el del asesinato de unos pequeños. Y bueno, le encontré la lógica, pero me sentía una persona débil y eso me molestaba. Debido a eso, traté de hacerme el fuerte y que nada me afectaría. Pero en cuanto cambié de actitud, mis pesadillas también cambiaron. Y aquella mujer no me lloraba con dolor, sino que me miraba en forma desafiante diciendo: me acusaron de un crimen que no cometí. Me hicieron pagar por un crimen que no cometí. Morí por ese horrendo crimen que yo no cometí, sin siquiera darme la oportunidad de que mis cansados y viejos huesos descansaran en suelo sagrado. Ahora, por ese motivo, me siento con el derecho de cometer el crimen por el cual pagué. Sus palabras sonaban como un trueno en mis oídos. Las fuerzas de sus palabras me hicieron temblar y despertar de golpe. En ese momento, recibo un llamado de mi superior, avisándome que debía de regresar a aquel pueblo, puesto que las desapariciones de bebés no habían cesado. Esta vez no me cabía duda. Era la bruja que aún después de muerta venía a reclamar a aquellos bebés. Al otro día volví al pueblo, pero esta vez no fui solo, sino con mi superior, quien tenía mucha más experiencia que yo en las investigaciones. Traté de decirle lo que estaba pasando, pero él era un hombre escéptico y jamás creería en lo que revelaban mis sueños. En un par de días, mi superior encontró pistas de quién estaba detrás del secuestro de aquellos niños, pero debió viajar urgente por una emergencia familiar y me dejó a cargo nuevamente. Al revisar su carpeta, vi que las pistas revelaban mucho más cosas de las que yo había pasado por alto, como por ejemplo que cada secuestro en el hospital se daba en la madrugada. Fue así que me quedé haciendo guardia en la entrada. Durante la primera noche nacieron 5 niños, pero solo 4 se fueron a casa. Durante la segunda noche hice la guardia en la salida de emergencia que estaba en la parte de atrás del hospital. Ahí pude ver una pequeña mujer con un bulto entre sus brazos, quien corría en forma encorvada perdiéndose entre los árboles, cubiertos por la oscuridad de la noche. Decidí seguirla, a pesar de que ya se me había perdido de vista. Caminé por bastante tiempo hasta que al cruzar por aquel bosque, me encontré con una casa que no había visto antes. Estaba totalmente en ruinas. Me escabullí y pude ingresar llamado por el llanto de un bebé. Aquel lugar olía espantosamente a muerte. Me tapé la nariz con un pañuelo y llegué a una habitación en donde vi la escena más espeluznante que haya visto en mi vida. Todo el piso estaba cubierto por cadáveres de bebés y uno de un adulto. Algunos en total descomposición y otros solo en los huesos. En ese momento quise correr, pero al salir me topé con aquella mujer, aún con el bebé en sus brazos. Me miró totalmente desconcertada, mientras le dije: «¡Hey! Deje al bebé en el suelo y aléjese». A lo que ella me contestó con algo que hizo que se me helara la sangre. «¿Puedes verme?» Claro que puedo verla. Le repito, deje ese bebé en el suelo y aléjese. Durante muchos años nadie me ha visto, desde que me mataron brutalmente y me dejaron botada en el bosque, en el cual deambulo con tristeza y dolor por la muerte de mi hijo. Aquella mujer estaba totalmente desquiciada, pensé en aquel momento, pero pude notar que no representaba un peligro para mí, por lo que me acerqué y procedí a arrestarla. Con mucho esfuerzo logré sacarla de la casa junto al bebé que llevaba en brazos. Llamé a la policía y pudimos llevarla a la comisaría. Aquella mujer, al perder a su hijo, perdió la razón, desarrollando el síndrome de Cotard. Ella realmente pensaba que estaba muerta, que era un fantasma y que en venganza por haberle arrebatado a su hijo, secuestraba a los bebés para dejarlos morir por inanición. Al ser este un pueblo remoto, se regía por sus propias costumbres y supersticiones. Para ellos, una madre soltera representaba una maldición en el pueblo, y fue por eso que le quitaron el hijo a aquella mujer. Ella, por estar embarazada sin haberse casado, debió de entregar a su hijo justo al momento de dar a luz. Nadie escuchó sus ruegos y súplicas.
ni la explicación de que pronto llegaría su novio, el cual ya le había propuesto matrimonio, antes de irse al pueblo prometiendo volver lo antes posible. Sin escuchar razones, aquel niño fue entregado a una supuesta buena familia, pero ella no aceptó su pérdida, por lo que averiguó quiénes eran los que se habían quedado con su hijo. Los espiaba día y noche, siempre presente en su crecimiento. Pero cuando aquel niño cumplió los 2 años, el supuesto padre de familia cometió un terrible acto. Abusaba y golpeaba de forma despiadada y brutal a aquel niño, arrebatándole la vida de la forma más cruel. Todo su cuerpo estaba destrozado. Ella, sin nada que pudiera hacer al escuchar los últimos gritos desgarradores de su hijo, trató de hacer justicia por sus propias manos. Pero aquel hombre la golpeó salvajemente, dejándola al borde de la muerte tirada en el bosque. Y bueno, desde aquel momento, ella pensó que había muerto. Sintiendo que era un ente, regresó a casa de aquel maldito hombre y lo mató de un golpe en la cabeza, para luego arrastrarlo a la casa abandonada del bosque, en donde se ensañó con su cuerpo, el cual destrozó. Pero aún así para ella no era suficiente la venganza, por lo que decidió hacer pagar a todo el pueblo, quien por causa de su mentalidad conservadora y fanática, la habían dejado sin su bebé. Es por eso que cada noche cual ente vengativo vagaba por el pueblo cobrando a sus pequeñas víctimas. Pasaron las semanas y se le dictó sentencia, la cual fue cadena perpetua en una cárcel alejada del pueblo, en una gran ciudad en donde la mantuvieron aislada de las demás reclusas. Ya con el caso resuelto y con el misterio develado, volví a mi casa nuevamente. Mi hermosa esposa estaba radiante y feliz puesto que me tenía una gran noticia. Estaba embarazada. En ese momento que escuché sus palabras, se me vinieron a la mente todas aquellas imágenes de los bebés muertos. Mis ojos se nublaron y como una tormenta desataron un torrente de lágrimas incontrolables. Cristina me tomó en sus brazos y pude por fin sacar de mi corazón todo el dolor que tenía reprimido de aquel caso que tanto me conmovió. Ya con más calma al pasar unas horas, disimulé mi miedo de traer un niño a este mundo, para que Cristina no entristeciera, ya que ella estaba muy entusiasmada con la idea. Solo le dije que estaba muy feliz de saber que seríamos padres. A pesar de que no me agradaba mucho la idea, poco a poco me fui entusiasmando y fui fantaseando con mi hijo, con llevarlo al parque, con enseñarle a dibujar, a jugar fútbol, a tocar música. Al ver crecer la barriga de Cristina, más crecía mi ilusión y mi amor por ese hijo. Ya lo esperaba con ansias, todo estaba listo para su llegada. Le había comprado hermosos atuendos y variados juguetes que compartiríamos juntos. A esas alturas, con mi mente totalmente ocupada en la llegada de mi hijo, prácticamente se me había olvidado todo lo vivido en aquel maldito pueblo. Pero era claro que ellos no me permitirían olvidarlo. Cuando faltaba solo un día para que Cristina tuviera su parto programado, se me presentó aquella bruja que acusé inocentemente. Pensé en ese momento que era una pesadilla, pero no fue así. Sonriendo siniestramente y con una voz ultratumba, me dijo: «Cometeré el crimen por el cual ya pagué. Ya es tiempo». Le grité que se fuera, que solo era un maldito fantasma que no tenía poder sobre mi familia. Pero esto solo la hizo soltar una carcajada y luego con furia se acercó a mi esposa, quien en ese momento inconscientemente se revolcaba del dolor al sentir morir a su hijo en sus entrañas. Llamé a una ambulancia mientras veía como aquella mujer fantasma hacía señales con sus manos como si en un trance estuviera retorciendo el cuello de alguien. Yo estaba aterrado, no sabía cómo reaccionar. Cristina solo gritaba y se retorcía con la mirada perdida. Le hablaba, pero parecía que mis palabras no llegaban a sus oídos. Luego de un rato, la mujer fantasma, expeliendo un olor a flores muertas, desapareció de la habitación, dejando a Cristina sumida en un charco de sangre. Cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. La trasladaron al hospital, en donde debió de dar a luz a nuestro hijo muerto, quien tenía marcado en su cuellito las marcas de aquellas manos de aquel ente en señal de estrangulamiento. Al ver cómo sacaban su pequeño cuerpito inherente, nuevamente vinieron a mi mente aquellas imágenes de bebés muertos y sentí el dolor de cada padre que había perdido a su hijo. Sabía que tal vez me merecía tal sufrimiento por haber acusado injustamente a una mujer inocente, la cual me estaba haciendo pagar con lo que más amaba.
Después de aquel episodio de mi vida, me costó demasiado pensar en volver a tener nuevamente un hijo. Cristina no sabía nada de lo ocurrido, por lo que solo se iba deprimiendo con cada pérdida que sufría cada vez que quedaba embarazada. Pero, ¿cómo decirle que por mi causa de haber condenado a una mujer inocente, ella jamás podrá darme un hijo? ¿Cómo explicarle que una mujer fantasma se había llevado a todos nuestros futuros hijos de su vientre y que en cambio solo dejaba en la habitación un intenso olor a flores muertas? No me creería. Y si lo hubiera hecho, me hubiese odiado, me hubiese abandonado. Y yo sin ella no podía vivir. No podía contarle la verdad. Con el tiempo, la fui alentando a la idea de adoptar un pequeño bebé. En un principio se resistió, pero ya luego de que el médico le dijera que por todo el daño que tenía su útero, ya no podía nuevamente quedar embarazada, aceptó adoptar. No puedo negar que cuando trajimos a casa a nuestro primer hijo, sentí muchísimo miedo de que aquel ente lo dañara, pero nada pasó. Al parecer ella solo me había condenado a no tener una descendencia de mi sangre, pero eso a mí ya no me importaba. Sinceramente, desde un principio yo no quería traer a otro niño a este mundo tan viciado, por lo que decidimos con Cristina ayudar y rescatar, tal vez de un mal futuro, a niños abandonados. Así de esta forma ya llevamos 8 hijos adoptados, los cuales hemos criado con infinito amor. Amor que ellos agradecen y se lo devuelven siendo niños buenos y responsables. De aquel maldito pueblo no supe nada en mucho tiempo, solo cuando con los años me volví a encontrar con mi superior, quien se había ido a otra ciudad y me contó que la mujer responsable de aquellas muertes de los bebés había muerto en la cárcel. Al igual que los niños, murió por inanición negándose a comer y a beber agua. Pero había más. Buscó su muerte real solo para volver del más allá para seguir cobrando venganza a su pueblo. Así fue que hubo una ola de bebés que se encontraban muertos en sus cunas. La gente de aquel pueblo, horrorizados, sabían que jamás se librarían de aquella maldición, por lo que lo abandonaron, quedando el pueblo totalmente desierto. Así nació la leyenda que dice que no puedes visitar lo que quedó del pueblo si vas con un bebé, puesto que si ella lo escucha llorar, aparecerá la figura encorvada de una mujer quien te lo arrebatará para dejarlo morir. Toda una cadena de sucesos de injusticia llevaron a que muchos inocentes pagaran con sus vidas los prejuicios de un grupo de personas conservadoras e hipócritas. Le quitaron un hijo a una madre para supuestamente darle un mejor futuro que le fue arrebatado de la manera más horrible a aquel bebé, creando con este acto un alma vengativa que clamaba por justicia. Asimismo como clamaba por justicia aquella mujer que encarcelé siendo inocente, solo por dejarme llevar por el prejuicio y superstición de creer que era una bruja por su aspecto. Me dejé llevar por los prejuicios y me costó caro haber dejado de lado mi buen juicio. Y así una desgracia va desencadenando toda una gran cadena de atrocidades, ya que todo esto comenzó por el engaño de un hombre quien embarazó y abandonó a una joven inocente. Es por eso que debemos de cuidar nuestras acciones. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.